¿Sabes? Hay un secreto cruel y muy sencillo detrás de por qué la ley de atracción no funciona para la mayoría de la gente. Y créeme, si estás viendo este video ahora mismo, lo más probable es que ya hayas sentido esa frustración. Crees que estás haciendo todo bien, afirmando, visualizando, soñando, y aún así nada parece cambiar de verdad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué pasa esto? ¿Por qué tanta gente lee libros, ve videos, va a seminarios, y aún así no atraen la prosperidad, el amor y la salud que tanto anhelan? La respuesta, muchas veces, no está escondida en lo que le pides al universo, sino en quién crees ser en lo más profundo. Hace décadas mi propia vida reflejaba este mismo problema. Crecí con una autoimagen profundamente negativa. Tenía poca ambición. Nunca terminé la prepa, dejé la escuela técnica después de lastimarme el pulgar con una sierra y acabé trabajando en lo que yo llamaba trabajo sin chiste. Fábricas, gasolineras, cambiando llantas, haciendo cambios de aceite, lo que fuera con tal de salir adelante. Fue solo cuando un amigo me presentó el libro de Napoleon Hill, Piense y hágase rico, que algo realmente cambió. Ese libro me hizo dar cuenta de que no importaba lo desafiantes que fueran mis circunstancias externas. El poder residía en mi mente, en mi creencia interna, en el paradigma que tenía de mí mismo. Un paradigma es como un programa mental profundo. Si ese programa está defectuoso, sabotea todo lo que intento manifestar. Entonces, si haces afirmaciones y visualizaciones, pero mantienes una autoimagen de escasez, indignidad o fracaso, esencialmente estás tratando de construir un castillo hermoso sobre cimientos inestables, sin arreglar ese paradigma, sin reconstruir lo que realmente piensas de ti mismo. La ley de atracción simplemente se convierte en otro deseo vacío. Y aquí viene el primer gran golpe. La ley de atracción no se trata solo de pensar en positivo. No es magia ni suerte. Se trata de vibrar en la frecuencia correcta. Y esa frecuencia correcta viene de adentro, de tu autoimagen. Si vibras en la duda, en una baja autoestima, en el miedo financiero, en la escasez emocional, eso es precisamente lo que atraerás. Más duda, más escasez, más de todo lo que temes. Ahora imagina cuánta gente se rinde a la mitad del camino. Se rinden porque no funcionó lo suficientemente rápido o porque la visualización, sin un cambio interno, parece no tener efecto. La mayoría ni siquiera se da cuenta de que su yo interior está saboteando silenciosamente sus peticiones. Esta es la razón por la que la ley de atracción no funciona para el 90% de la gente. No hacen el trabajo más profundo, pero no tiene por qué ser así. Hay una elección para reconstruir tu paradigma, para reescribir el mapa mental que dicta quién crees ser. Si estás dispuesto a mirar hacia adentro, a cuestionar tus creencias más íntimas, ¿quién creo que soy realmente? ¿De verdad merezco la riqueza? ¿Soy capaz de competir con otros por el éxito? Entonces, y solo entonces, estarás activando la verdadera ley de atracción. Porque al final de cuentas, no es el universo el que bloquea tus sueños, es la autoimagen limitada que cargas. Y la buena noticia es que se puede transformar. Ahora es hora de ir más profundo. Ya viste por qué mucha gente falla con la ley de atracción. No es por falta de técnica, sino porque no abordan lo que llevan dentro. Y ahí es exactamente donde empieza la verdadera transformación, en reconstruir tu paradigma, tu autoimagen, ese programa invisible que llevas en tu subconsciente. Durante años estudié la mente como si fuera el universo mismo. Descubrí que nuestro piloto automático interno, el paradigma, es como el termostato de un avión. Regula nuestros resultados sin que siquiera nos demos cuenta. Este termostato fue programado desde la infancia por nuestras creencias familiares, nuestra educación, traumas y repeticiones. Y si este programa interno está alineado con la escasez, el miedo y la duda, seguirá saboteándonos incluso cuando declaramos afirmativamente, merezco abundancia. Cambiar este paradigma no es fácil. Me tomó casi 9 años entender e iniciar este cambio dentro de mí. Entonces, ¿cómo se hace? Basado en mis años de experiencia,
Hay dos caminos que realmente funcionan: una emoción fuerte o la repetición constante de una nueva idea. Un impacto emocional profundo, positivo o negativo, puede romper el programa antiguo, pero la forma más accesible es la repetición. Expones tu subconsciente a lo que deseas una y otra vez, hasta que una nueva creencia echa raíces. Piensa conmigo. La mayoría de la gente hace afirmaciones o visualiza sus deseos, pero no los repite a fondo. Se quedan en la mente consciente. No nutren esta nueva idea hasta que se vuelve parte de su software interno. Por eso muchos se rinden pronto, porque no hay una vulnerabilidad emocional o una verdadera repetición. Y hay otro punto poderoso. Todo en el universo vibra. Siempre digo esto. Todo vibra. Cuando cambias tu frecuencia interna, de la duda a la confianza, de la escasez a la abundancia, empiezas a atraer cosas que vibran en la misma frecuencia. No es magia, es física mental. Pero para cambiar tu frecuencia, tienes que decidir. Decidir activamente conectar con quien quieres ser, no con quien has sido. Ahora, déjame darte un ejemplo de la vida real de mi propia experiencia. En los primeros años después de dejar el cuerpo de bomberos, todavía temía el fracaso. Tenía poco dinero, una educación formal limitada y me sentía insignificante. Fue solo cuando decidí comprometerme a escuchar la misma lección, la misma idea, durante horas en el coche, en taxis, en autobuses, que empecé a reprogramar mi subconsciente. Literalmente conduje durante horas, escuchando grabaciones de «piense y hágase rico», repitiendo mentalmente los conceptos hasta que una nueva visión de mí mismo empezó a solidificarse muy dentro de mí. Este proceso fue doloroso, exigió disciplina, pero fue entonces cuando el poder del cambio interno se volvió tan inmenso que ya no era la persona que había dejado esos trabajos sin chiste, cambiando llantas y lubricando coches. Te pregunto ahora, ¿desde hace cuánto has insistido en repetir mentalmente tu visión de riqueza, de éxito, sin darte cuenta de que la raíz del problema está en tu paradigma sin transformar? ¿Estás dispuesto a hacer este trabajo profundo, no por unos cuantos días, sino de forma persistente? Si de verdad quieres activar la ley de atracción en tu vida, soñar no es suficiente. Debes decidir, repetir y vibrar en la nueva frecuencia de quien te convertirás. Y si te has quedado conmigo hasta aquí, si este contenido te está haciendo sentido, si sientes que hay algo dentro de ti que necesita esta reconstrucción, entonces te pido, dale like, suscríbete al canal ahora mismo. Esto podría parecer sencillo, pero para mí, cada suscripción es un compromiso que haces con tu propio crecimiento. Y para este canal, es el combustible para seguir enseñando e inspirando a más vidas a transformar paradigmas. Cuando hablamos de la razón por la que la ley de atracción no funciona para el 90% de la gente, hay un punto del que casi nadie se da cuenta, pero que lo determina absolutamente todo: el conflicto emocional interno. La gente dice que quiere riqueza, pero vibran en el miedo a perder dinero. Dicen que quieren éxito, pero cargan con un paradigma de autosabotaje. Quieren libertad, pero le temen a la responsabilidad que conlleva. ¿Y cómo puede alguien atraer lo que teme? Es como intentar avanzar con un pie en el acelerador mientras el otro está en el freno. Mucha gente pasa su vida creyendo que pensar en positivo es suficiente. Pero dime una cosa, si repites en tu mente, soy próspero, pero cada día te levantas recordando las cuentas atrasadas, un cheque que no llega, la inseguridad de no saber si podrás mantener a tu familia, ¿cuál de estas vibraciones está realmente dominando tu estado emocional? No es la frase, es el sentimiento. Siempre es el sentimiento. El universo no responde a lo que dices, responde a lo que eres, a lo que sientes, a lo que crees profundamente cuando nadie te ve. Y hay algo aún más profundo: el miedo inconsciente a la prosperidad. Suena absurdo, ¿verdad? Pero un gran número de personas tiene miedo a prosperar porque asocian la prosperidad con el rechazo, la envidia, las exigencias, la responsabilidad o la pérdida de identidad. ¿Cuántas veces has visto a alguien acercarse a crecer en la vida y de repente experimentar un colapso emocional
tomar decisiones impulsivas, perder oportunidades o arruinar relaciones. Eso no es mala suerte. Eso es un paradigma. Esto lo veo todos los días. La gente dice que quiere resultados extraordinarios, pero quiere mantener una mentalidad ordinaria. Quieren abundancia, pero se aferran a hábitos de escasez. Quieren vibrar en una frecuencia alta, pero consumen noticias negativas, conversaciones destructivas, comparaciones tóxicas. La mente no puede operar en dos frecuencias al mismo tiempo. O vibras de acuerdo a tu futuro, o vibras de acuerdo a tu pasado. No hay punto medio. Y para que entiendas el poder de esto, déjame darte un ejemplo que mucha gente conoce. Jim Carrey. Antes de ser una estrella de cine, era solo un joven con la autoestima destrozada por la pobreza. Dormía en su coche, no tenía expectativas y casi se rinde con su carrera. Hasta que empezó a usar exactamente este principio: repetición, visualización y cambio interno. Se veía actuando, se veía prosperando, se veía en una frecuencia alta. Se escribió un cheque por $10 millones, escrito en su totalidad, y lo guardó en su cartera. Años después, recibió esa cantidad exacta por su primera gran película, no porque fuera magia, sino porque cambió su vibración, su creencia y su identidad. Se convirtió en el tipo de persona que podía recibir eso, pero también está el otro lado. ¿Has visto a artistas que alcanzan una riqueza inmensa y de repente todo se les viene abajo? Es sorprendente cómo algunos obtienen fama, contratos enormes, fortunas, y terminan saboteando todo porque no tienen la estructura mental para sostenerlo. Atraen el éxito, pero no pueden mantenerlo. Atraer es sencillo, pero sostenerlo exige un sentido del yo bien cimentado. Esto les ha pasado a un sinfín de celebridades que echaron a perder sus carreras por descuidar su bienestar emocional. Y esto es exactamente lo que les sucede a quienes intentan usar la ley de atracción sin transformar su paradigma base. Y ojo, hay una razón científica para esto. Diversos estudios demuestran que el cerebro humano está programado para buscar la coherencia interna. Esto significa, si tu vida exterior crece más rápido que tu autoimagen interior, tu mente intentará jalarte de vuelta a tu zona de confort. Por eso el 80% de las personas que ganan la lotería regresan a su estado financiero anterior en cuestión de unos cuantos años. Ganaron el dinero, pero no tenían la identidad alineada con esa riqueza. El problema nunca es el resultado exterior, siempre es la programación interna. Ahora déjame contarte algo personal. Hubo un momento en mi vida, antes de que todo empezara a cambiar, en el que ganaba más dinero del que jamás hubiera soñado. Y aún así, muy en el fondo, sentía que no era mío. Sentía que de alguna manera no me lo merecía. ¿Y sabes qué pasó? Me lo gasté todo. Cada maldito centavo. Atraje oportunidades y prosperidad, pero mi autoimagen no pudo ir al mismo ritmo de este nuevo nivel. Y cuando tu identidad no puede respaldar el resultado, este se te escurre de las manos. Fue entonces cuando me di cuenta de que si no reconstruía mi yo interior, seguiría repitiendo el mismo ciclo de ganar y perder riqueza, ganar y perder riqueza. Y darme cuenta de esto me asustó muchísimo. Por eso siempre insisto, debes convertirte en la persona capaz de sostener lo que deseas recibir. Necesitas sentir, respirar, creer y vivir como si ya fueras tu yo futuro. Y si quieres un reto potente, haz esto. Durante los próximos 7 días, cada vez que agarres tu teléfono o revises tu saldo del banco, repite en voz baja: soy el tipo de persona que crea abundancia, sostiene la abundancia y honra la abundancia. Haz esto con sentimiento, hazlo con intención. Esta práctica sencilla empieza a reprogramar la frecuencia que emites a diario, porque a fin de cuentas no se trata de pedirle cosas al universo, se trata de convertirte en la versión de ti mismo que el universo reconoce como lista. Hay un punto en el que todo hace clic, el momento en que te das cuenta de que la ley de atracción no se trata de manifestar resultados externos, sino de cultivar la coherencia interna. Siempre digo que la vida no responde a lo que quieres, responde a quien te has convertido.
Y aquí está la verdad que casi nadie quiere admitir. La mayoría de la gente intenta cambiar sus vidas sin cambiarse a sí mismos. Buscan técnicas, atajos, fórmulas, pero evitan ver hacia adentro y confrontar lo que verdaderamente los limita. Los seres humanos albergamos un miedo profundo a confrontar nuestras propias creencias, una aprensión silenciosa a descubrir que quizás lo que te frena de la prosperidad no es el gobierno, tu trabajo o el mercado, sino tú mismo, y esa realización puede ser dolorosa. Existe una resistencia emocional inmensa a reconocer que somos responsables de la frecuencia que emitimos. Pero es solo cuando abrazas esta responsabilidad que la verdadera transformación finalmente comienza. Y te pregunto, ¿cuántas veces has dejado un sueño a un lado porque creíste que no eras capaz? ¿Cuántas oportunidades has dejado ir pensando que no eran para ti? ¿Cuántas veces has visto a alguien prosperar y lo atribuiste a la suerte, en lugar de preguntarte qué cualidades internas le permitieron alcanzar ese resultado? Esto le pasa a la gran mayoría de la gente, no por malicia, sino porque hemos sido condicionados a creer que somos víctimas de la vida, en lugar de sus creadores. Este condicionamiento es tan potente que moldea tus pensamientos, tus resultados y tu postura ante el mundo. La ciencia confirma que más del 90% de tus pensamientos diarios son repetitivos, automáticos y provienen de tu estado emocional. Y si tus pensamientos son repetitivos y negativos, ¿cómo puedes esperar que tu vibración sea positiva? Si tus emociones se basan en el miedo, ¿cómo puedes esperar que tu vibración sea expansiva? Simplemente no cuadran las cuentas. Ahora, déjame darte un ejemplo contundente. Oprah Winfrey. Ella surgió de la pobreza extrema, soportó abusos, enfrentó discriminación y aún así construyó una de las fortunas más grandes del mundo del entretenimiento. ¿Por qué? Porque decidió no dejar que su historia definiera su identidad. Cambió su paradigma interno, reconstruyó su autoimagen, se convirtió en la mujer que podía recibir todo lo que deseaba. Y esto demuestra, irrefutablemente, que el verdadero poder no reside en el entorno exterior, sino en el interior. Pero también está el ejemplo opuesto. Piensa en figuras públicas que tuvieron ascensos meteóricos, solo para colapsar emocionalmente, una vez que alcanzaron la fama y la fortuna. La historia está llena de este tipo de historias. Personas que tenían talento, oportunidades, riqueza, pero carecían del marco emocional para soportar el peso de su propia grandeza. Cuando la identidad interna está poco desarrollada y los resultados externos son inmensos, una caída se vuelve casi inevitable, porque la vida no puede estabilizarse donde la mente no puede habitar. Por eso digo, nunca retendrás lo que tu mente no cree que mereces. Y mientras sigas viéndote a través de una lente limitada, seguirás atrayendo resultados pequeños. La vibración no miente, la vibración nunca se equivoca. Entrega precisamente lo que crees que eres. Y mira, esto no lo aprendí en una sala cómoda. Lo aprendí solo, manejando un carro viejo, escuchando las mismas lecciones por horas, repitiendo mentalmente frases que aún no creía, pero estaba decidido a creer. Esa decisión fue lo que me mantuvo adelante. Porque, muy en el fondo, llega un momento en el que tienes que decidir, verdaderamente decidir, quién vas a ser. La decisión es la chispa. La repetición es el combustible. El resultado es la consecuencia inevitable. Y ahora quiero proponerte un reto sencillo, pero increíblemente potente. Durante los próximos 3 días, cada vez que sientas miedo, duda o inseguridad sobre el dinero, haz una pausa de 10 segundos y pregúntate, ¿es mi futuro el que habla o es mi viejo paradigma intentando jalarme de vuelta? Tan solo esa pregunta empieza a debilitar el poder de la vieja programación. Porque cuando identificas la voz que te limita, pierde su fuerza. Y cuando empoderas la voz que te expande, empiezas a vibrar diferente. Así es como empieza la transformación, con conciencia, repetición y valentía emocional. La ley de atracción no falla. Lo que falla es la disposición a cambiar lo que hay detrás de lo que atraes. La vida está lista para entregarte mucho más.
pero primero debes aprender a reconocerte como alguien que merece mucho más. Hay un instante casi imperceptible en el que la vida realmente da un giro. No es cuando finalmente recibes lo que deseas, no es cuando llega el dinero, cuando surge una oportunidad o cuando una relación mejora. La vida cambia antes de eso. Cambia en el momento exacto en que alteras cómo te percibes a ti mismo. La ley de atracción no falla, simplemente responde fielmente al retrato interno que tienes de ti mismo. Y para la mayoría de la gente, ese retrato es demasiado pequeño para reflejar los sueños que dicen querer. Y quizás esto te resuena. Quizás te has sentido tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos del resultado que deseabas. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo la vida a veces te da una pequeña probadita de lo que es posible, solo para arrebatártelo de golpe? Eso no es mala suerte. Eso no es el destino jugando contigo. Ese es tu paradigma intentando jalarte de vuelta al nivel que reconoce, el nivel que cree que es tu normal. ¿Y por qué pasa esto? Porque el cerebro humano está programado para buscar la predictibilidad. Aunque esa predictibilidad sea desfavorable, aunque lo que conozcas sea escasez, dolor o limitación, tu mente prefiere lo familiar a lo desconocido. Diversos estudios indican que nuestro sistema nervioso reacciona al crecimiento emocional de la misma manera en que reacciona al peligro. No porque el crecimiento en sí sea peligroso, sino porque es nuevo. Y lo nuevo asusta a quienes no han aprendido a expandirse. Por lo tanto, cuando intentas atraer abundancia con una mente condicionada por la escasez, entras en un estado de conflicto vibracional. El deseo jala para un lado, el miedo para el otro. Te llenas de esperanza por unos minutos, pero pronto la vieja programación se activa. ¿Qué tal si no funciona? ¿Y si vuelvo a fracasar? ¿Y si lo pierdo todo? Y cuando estos pensamientos se vuelven más fuertes que tu visión, tu vibración baja. Y cuando tu vibración baja, dejas de atraer lo que quieres y regresas a atraer lo que temes. Ahora déjame decirte algo potente. El universo no te entrega lo que pides, te entrega lo que sostienes. No basta con solo desear la prosperidad. Necesitas convertirte en el lugar donde la prosperidad se siente a gusto. Debes construir dentro de ti un espacio interno, donde la riqueza no sea algo extraño, donde la autoestima no sea una intrusa, donde la confianza no sea una visita ocasional, sino una identidad permanente. Y para lograr esto, debes aprender a ponerte en acción incluso cuando no te sientes listo, porque nadie se siente listo antes de dar el primer paso. La preparación surge después. Nace cuando actúas a pesar de tus miedos, a pesar de tus dudas, a pesar de la historia que intenta jalarte de vuelta. Esto lo he vivido un sinfín de veces. Hubo momentos en que me veía al espejo y pronunciaba palabras que se sentían demasiado grandes para mí, pero seguía repitiéndolas, seguía afirmándolas, seguía vibrando en esa frecuencia, incluso cuando parecía distante. Y fue esta persistencia silenciosa lo que lo cambió todo, porque la consistencia emocional es el puente entre quién eres y quién aspiras a ser. Y si me lo permiten, quiero dejarlos con un último reto que, si de verdad lo adoptan, va a cambiar profundamente su campo vibracional. Durante los próximos 7 días, elijan una sola acción que encarne simbólicamente la identidad en la que desean convertirse. No tiene que ser algo enorme, solo necesita ser constante. Podría ser despertar media hora antes, organizar sus finanzas en una libreta, caminar escuchando algo que expanda su mente, apartar aunque sea unos cuantos pesos para invertir, practicar la gratitud por la mañana o visualizar su meta durante 2 minutos antes de dormir. Lo importante es que esta acción represente a quien aspiran convertirse, no a quien han sido. Porque cuando actúan como la versión futura de ustedes mismos, el universo empieza a reconocerlos como esa versión. Y cuando eso sucede, las puertas empiezan a abrirse de par en par. Se materializan nuevos caminos, aparecen las personas indicadas. Oportunidades que antes parecían invisibles, de repente empiezan a iluminar brillantemente su camino. Nada de esto es simple coincidencia. Es vibración, es identidad.
es la coherencia entre lo que sienten y lo que atraen. Y mientras permiten que estas ideas se asienten en ustedes, recuerden que este cambio interno que empezó aquí no necesita quedarse solo para ustedes. Siempre hay alguien, en algún lugar, enfrentando una batalla silenciosa, buscando una nueva perspectiva, anhelando un momento de claridad. Y quizás este video es justo lo que esa persona necesita para dar el siguiente paso. Si alguien se les vino a la mente justo ahora, aunque sea sutilmente, confíen en esa intuición. Compartan este video con esa persona especial. Los pequeños gestos de verdad tienen el poder de transformar destinos enteros. Gracias por estar aquí, por dedicar este momento a su propio crecimiento. Y sepan que los estaré esperando en el siguiente video mientras continuamos este viaje juntos.